Bueno, muchas gracias por estar ahí, no haberse ido. Y ahora vamos a comenzar con la última presentación de este ciclo. Tenemos el honor de tener a la doctora Patricia Ramos Morales. Ella es especialista en drosófila y les voy a contar un poco de su trayectoria. Fíjense que en el 1979 ella fundó el Banco de Drosófila con el objetivo de apoyar docencia en biología y en particular a los interesados en el uso de este organismo, tanto en la investigación como en la docencia, y desde entonces se ha apoyado con este material biológico a cursos de enseñanza media, superior, posgrado y como a otros grupos de investigación nacionales e internacionales. Actualmente se ha logrado el registro de este banco, está registrado como Drosophila Stock Center México, ante los principales bancos de germoplasma de Drosophila a nivel internacional. Así que brevemente le doy la palabra a la doctora para no extenderme mucho más en su presentación. Es un honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Así que le doy la palabra. Muchísimas gracias. A ver, vamos a poner esto así. Ay, Ya se ve completa, ¿verdad? ¿O no? Aún no, tiene que apretar justo ese botoncito que estaba. Ahí. Sí, es que ahora está como, ahí está. No quería. Perfecto. Bueno, Perfecto. primero que Muchas nada, gracias. quiero agradecerles la invitación. Me siento muy, muy contenta de estar aquí porque una cosa que entendemos mucho y que apreciamos mucho es que Drosophila finalmente sea considerada un organismo que forma parte de las condicionantes de lo que implica un banco, un bioterio, un sitio de concentración. Y yo creo que esto es muy importante, el que se maneje como tal, pues, y se le dé el estatus debido, porque generalmente la mayoría de las personas que trabajamos con Drosophila, pues cada quien lo hace a su modo, y algo que sabemos que es muy importante es reunir una serie de criterios de calidad en el manejo para que así la reproducibilidad de la información que se obtiene en la investigación pues sea cada vez mayor. Bueno, entonces lo voy a platicar de Drosophila. Pues lo primero es hablar de la mosquita del vinagre. La mosquita del vinagre, que sería Drosophila melanogaster, y que es probablemente el organismo más antiguo en ser incorporado a la investigación. Tiene ya más de 100 años, tanto en laboratorios y después en docencia, y la genética y la biología que hay alrededor de este organismo es vasta, o sea, se conoce muchísimo. Muchos de los adelantos y de los descubrimientos de principios básicos se hacen con Drosophila muchos años antes y más adelante se van confirmando en los diferentes modelos. Y esto hace que, bueno, el campo de Drosophila sea apasionante completamente, porque pues, nos permite diseñar a su vez estrategias para poder trabajar con otros modelos. Por otro lado, es un preámbulo para un tamizaje de información previo al uso de otros modelos de laboratorio, como puede ser ratón, como puede ser rata, porque finalmente sabemos que, aunque uno sea apasionado de su modelo, ningún modelo es suficiente. Todos son importantes, todos son complementarios, pero ninguno es el único modelo que puede satisfacer todas las necesidades. Entonces, bueno, esta mosquita, para reconocerla, pues ustedes la han visto en su casa. Generalmente es una mosquita de tamaño pequeño, mide 3 milímetros de longitud aproximadamente, y está claramente diferenciado su cuerpo en una cabeza, un tórax y un abdomen. Tal vez la parte más prominente de la mosca sea su cabeza, sus ojos, porque presenta dos grandes ojos, color rojo muy llamativo. Y bueno, es un díptero, y al ser un díptero solamente presenta un par de alas, que generalmente son más largos que la longitud de su cuerpo, y un par de balancines. El segundo par de alas, característico de los insectos, se ha transformado en balancines o en halterios, como en todas las mosquitas. Todos los dípteros tienen esta característica. Y esto es importante porque la presencia de balancines en las moscas, mosquitos y tábanos, es equivalente a la presencia de oídos en nosotros.
Entonces, la mosquita utiliza los balancines como un órgano de equilibrio, como un órgano que le ayuda a guiarse en su vuelo, y por eso a veces es tan difícil atrapar una mosca, porque obviamente son absolutamente sensibles. Bueno, originalmente este grupo se considera que es saprófito, es un grupo saprofítico. En general, debo decir que la gran mayoría de moscas son saprófitas. ¿Esto qué quiere decir? Que parte de su papel ecológico en el ambiente implica la degradación de energía, de cualquier tipo de energía. En el caso de moscas como Drosophila, pues vamos a hablar de detritus vegetales, de frutas, ¿no? Originalmente se considera que sus primeros alimentos fueron hojas fermentadas, que después se fueron contaminando con hongos, y esto generaba unas interacciones químicas muy interesantes que la mosca pudo aprovechar, y gradualmente va accediendo a frutos cada vez con más fermentos, y obviamente hay una radiación evolutiva de diferentes tipos, de tal manera que hay mosquitas que se especializaron en degradar material de frutos fermentados, pero otras, por ejemplo, degradan productos renales de cangrejos terrestres, una cosa así media exótica, ¿no? O bien, utilizan como fuente de energía nidos de abejas solitarias. Acuérdense que no todas las abejas también son gregarias, hay algunas que son solitarias. También hay algunas que se van a alimentar de masas de huevos, de ranas, o bien a atrapar detritus del agua corriente. Y uno de los alimentos que ha permitido datar su ubicación en la Tierra es precisamente que parte de lo que pudo haber sido su alimento está relacionado con las resinas de los árboles. Y justamente estas resinas atrapaban mosquitas en este material tipo ámbar, que han permitido, por ejemplo, que un género de la familia Drosophilidae, que es el Ectopórticas, un género fósil, se ha descrito a partir de ámbar del Báltico, y se sugiere que estas mosquitas tienen más de 50 millones de años en la Tierra, son anteriores al Eoceno. Entonces, como ven, pues son bastante, a pesar de que son de los grupos de insectos más modernos, porque esta adaptación del cambio de 4 alas a 2 alas es de lo más reciente, pues finalmente, pues ya estamos hablando de 50 millones de años o más, cual es mucho, mucho tiempo. Aquí es importante también entender que siempre que decimos drosófila, pensamos en esta mosca, Drosophila melanogaster, pero en general, pues vamos a tener diferentes tipos de drosófilas, muchas, es una familia y un subgrupo muy amplio. Hay 9 especies con distribución cosmopolita. Esto es importante porque el que un insecto tenga distribución cosmopolita implica que lo podemos encontrar en cualquier continente, básicamente en un área pantropical, o sea, todo lo que sería la región de climas relativamente templados a nivel mundial. Y de estos 9 especies, pues vamos a tener varios subgrupos, como puede ser el grupo Ananace, el grupo Busci, Funegris, Haidei, Immigrans y Melanogaster, seguida por Repsimulas, Repleta y Virilis. Virilis es una especie que en el caso de China y de Japón solamente vive en las zonas rurales, pero en el resto del mundo habita tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, por lo cual se le puede seguir considerando como una especie cosmopolita. Y bueno, ustedes pueden ver, todas estas son drosófilas, pero hay algunas que son diferentes. Esta, por ejemplo, Drosophila gutífera, es una mosca bellísima, muy bonita, que requiere, por ejemplo, de un medio para mosca basado en plátano y en nopal, en cactus, pero también a esta mosquita hay que consentirla dándole hongos, porque si no le damos cierto tipo de hongos no puede madurar sus gónadas. Tenemos esta otra mosquita que está en el margen inferior izquierdo, que es Drosophila haidei. Es una mosca más robusta que Melanogaster, es un poquito más grande, un poquito más oscura. Sus ojos son rojos, pero un rojo quemado. Y esta mosquita también actualmente se encuentra prácticamente en cualquier casa. Y la que está en la parte de abajo, inferior derecho, esa es una mosquita muy interesante porque en esta gran radiación adaptativa que han tenido las diferentes moscas, también hay algo para lo cual son muy, muy utilizadas, que es para estudiar relaciones de competencia.
y el desempeño reproductivo, estrategias para desempeño reproductivo exitosas. Y si algo han demostrado las moscas es que son muy exitosas. Y esta mosquita en particular, este género que es Drosophila pegasa, recibe el nombre porque si se fijan, la mosquita de abajo es más pequeña, es claramente más pequeña, ese es el macho. En general en las moscas los machos van a ser más pequeñitos y las hembras más robustas. Bueno, pero en el caso particular de Pegasa, la hembra es notoriamente más robusta. Y entonces aquí esta mosquita tiene un comportamiento muy importante porque el macho siempre va a estar montado sobre la hembra. Por eso recibe el nombre de Pegasa, si se acuerdan del caballo mitológico Pegaso. Bueno, en este caso, la mosquita macho se monta sobre la hembra y todo lo hacen de esa manera, es decir, vuelan con el macho montado sobre la hembra, conviven con otras moscas, igual, comen, o sea, el macho se baja para comer, pero no se despega de la hembra, y solamente baja de la hembra para que la hembra ponga sus huevos. Y en cuanto la hembra pone los huevos, inmediatamente la monta. ¿Por qué es exitosa esta estrategia? Porque mientras este macho esté cuidando a su hembra, ningún otro macho la puede copular. Esa es una de las estrategias evolutivas muy interesantes con respecto a cortejo y con respecto a desempeño reproductivo. Hay muchas otras. Bueno, es un insecto holometábulo. ¿Qué quiere decir que sea holometábulo? Pues que tiene un ciclo de vida completo, con fases que son claramente diferenciables. Tiene una etapa de huevo, 3 estadios larvales, forma una pupa donde se lleva a cabo la metamorfosis y eclosiona el imago o el adulto. La duración de este ciclo a 25 grados centígrados es de 10 a 12 días. Casi siempre toda la información que se reporta de Drosophila es con base en ese criterio, 25 grados centígrados, porque al ser insectos no regulan la temperatura. Entonces, si estamos hablando de climas más fríos, el ciclo va a tener una duración mayor. Una temperatura un poco inferior, 26 grados, por ejemplo, puede ser que el ciclo se acorte mediodía hasta un día, aunque esto es, digamos, una parte de las moscas responden a esta temperatura. Y temperaturas mayores a 32 grados generalmente provocan infertilidad de la mosca, y arriba de 35 ya tenemos problemas de sobrevivencia en algunas especies. Hay algunas especies que están adaptadas a climas con temperatura muy alta y otras a climas más templados y más fríos. Bueno, dentro de esta duración del ciclo, el huevo tiene una duración de 24 horas, aproximadamente un día, y la hembra deposita el huevo en un ambiente húmedo, generalmente fermentado. Ahora, aquí esto es bien importante, porque aquí les estoy mostrando una hembra que está depositando el huevo. Esta mosca no es una plaga, es un saprófito, ayuda a degradar material orgánico a formas químicamente más simples para que la energía en el ambiente se recicle. Pero no es un parásito y uno de los rasgos asociados a ellos es justamente que la hembra deposita el huevo. Es un huevo que está adaptado a estar en el aire, es decir, puede estar sobre la superficie durante un día completo, no pasa nada, no se seca. También lo puede depositar en un ambiente casi líquido, como puede ser el vinagre, por eso se le llama mosquita del vinagre. Y tiene un par de antenitas, ¿no? Y los podemos ver, un par de prolongaciones del corión, con los cuales se sostiene sobre la superficie de un líquido. Si la hembra lo deposita en un ambiente prácticamente con un gran contenido de agua, el huevo no se hunde, se sumerge hasta antes de las antenitas. Y esto es importante porque en medio de estas dos apéndices hay un poro, que es el micrópilo, que es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso entre el embrión y el ambiente. Y ese poro no se tiene que tapar con humedad, porque entonces muere. Una forma de poder entender la biología de una mosca está en ubicar, por un lado, el ovipositor de la hembra, que en este caso es un ovipositor, diríamos, suave, membranoso, que no ejerce presión para inyectar el huevo en un fruto. Y a diferencia de esta mosquita, por ejemplo, Drosophila suzuki, que es una mosca que actualmente es un problema porque ha
infectado los cultivos de uvas y de cítricos. Esto, lo que tiene un ovipositor que tiene una especie de navaja con la cual rompe la superficie del fruto e inyecta sus huevos. Y esa mosca sí tiene un interés económico importante. Pero en este caso esta no. Y esto es importante porque si finalmente, aunque la hembra no se toma en cuenta en las claves para clasificar a las moscas, la forma del ovipositor nos dice mucho acerca de cuáles son los hábitos de esta mosquita. Bueno, una vez que el huevo se formó, aquí es importante entender esto, que en el huevo se va a tomar todas las decisiones de cómo va a ser esta mosca, si va a ser una hembra, si va a ser un macho, cómo van a ser sus ojos, sus alas, sus patitas, pero obviamente esto se va a hacer evidente hasta que tengamos al imago. Mientras, la mosca, no, aquí está, es que quiero quitar esto, ahí está. Mientras la mosca se va a ver todos iguales, no se vamos a distinguir nada. Hablábamos de la larva tiene 3 estadios, sufre 2 mudas, pero estas 2 mudas son parciales, solamente muda la mandíbula. ¿Por qué? Porque la mandíbula es una estructura dura, quitinosa, y obviamente conforme la larva va creciendo, esta mandíbula ya no le es suficiente para poderse alimentar, y entonces cambia formando una más grande. Es importante ubicar también que todas las larvas necesitan de ciertas condiciones para tener éxito en el desarrollo. En el caso de la larva de Drosophila melanogaster, al final del tercer estadio, cuando ya la larva alcanza el mayor tamaño que puede tener, que es casi 1 centímetro, casi entre 8 milímetros a 1 centímetro en algunas especies, la larva se va a retirar del medio de cultivo y se va a ir a una zona con menos humedad. Esto es importantísimo. Fíjense, porque la larva está ocupando en un sitio la zona con mayor humedad, donde el adulto no puede estar. El adulto habita la parte seca y la parte aérea. La larva, la parte húmeda, y puede estar sumergida de repente. Pero cuando la larva ya terminó de crecer, se retira y con la energía que guardó, que conservó en la forma de cuerpos grasos, se va a llevar a cabo la metamorfosis. Al retirarse, la pérdida de humedad provoca que se endurezca la cutícula, se reseque y se endurece formando el pupario. El pupario es la estructura en donde se va a llevar a cabo la metamorfosis y esto es sumamente importante, es muy impresionante el manejo de energía que se ha desarrollado en organismos como las moscas, porque imaginemos que el humano alcanza la madurez sexual a los 15 años, vamos a suponer. A los 15 años ya un humano se puede reproducir. Y entonces implicaría, haciendo una analogía, que podemos tener un humano que coma todo lo que quiera en cualquier cantidad hasta los 7 años y medio, que sería la mitad de la edad necesaria para tener la madurez sexual. Y después este humano pues lo vamos a guardar en su recámara sin comida y sin agua y vamos a regresar cuando tenga 15 años. Obviamente no vamos a encontrar nada bueno, ¿verdad? Pero en el caso de las moscas pasa eso. La mitad de su ciclo se dedican a conservar energía y la otra mitad, con esa energía potencial que contiene la larva, se destruye la célula, se destruye el tejido larvario y con esto se alimenta la diferenciación de células que van a dar origen al imago. Son como 2 organismos en uno. Y aquí vean ustedes, por ejemplo, ahora podemos ver esta pupa. Esta es una pupa joven, donde ya se empieza a ver una silueta como de mosca. Y en la pupa de la derecha, abajo a la derecha, ya vemos las 2 marquitas de los ojos, color rojo. Hacia adelante se ve una sombra, es parte de un ala, y se ven las patitas. Ya lo apreciaremos de mejor manera. Y bueno, de esta estructura, más adelante, vamos a tener... A ver, ahí está. Va a eclosionar el imago. El imago, o la mosca que recién eclosiona, lo va a hacer a las 240 horas a partir de iniciado el desarrollo.
Esta mosquita, como ven, hasta tiene forma de pupa todavía, ¿sí? Está acabada de salir o va a salir. Y en la parte de arriba va a tener una ampolla llena de linfa. Esto es muy importante para la sobrevivencia de esta mosca. Va a tener aquí una ampolla de líquido. Eclosiona la mosca y las alas, vean que son membranas, están plegadas hacia la derecha, hacia enfrente, esto hacia la región ventral, son membranas. Pero cuando la mosquita eclosiona del pupario, lo que hace es presionar los músculos de su cabeza para enviar esta linfa a las alas. Y entonces llena las alas quedan así como turgentes, como globitos hinchaditos, que en contacto con el aire sufre una reacción de oxidación y entonces la estructura membranosa que tenían las alas cambia y se convierte en una especie de mica. Y entonces las alas, las podemos ver ya en la parte de abajo, como quedan desplegadas, se van a convertir en una estructura que está formada por dos capas de células, una superior y una inferior. Cada célula del ala va a formar un tricoma, un proceso celular que se llama tricoma o un pelito para poderlo entender rápido, un pelito, y esto es importante porque la presencia de estos tricomas o pelos en las alas, son microscópicos, ayudan a la mosquita a guiarse y amortiguar las corrientes de aire durante su vuelo. Bueno, ahora es importante este proceso de inyectar la linfa e inflar las alas, porque las alas son cruciales para las moscas, como veremos en unos momentos, y entonces antes de hacer eso la mosca no hace nada más, ni come ni copula. O sea, lo primero es extender las alas. Ahora sí que mosca sin alas es mosca muerta. Entonces aquí las tiene que extender a como dé lugar. Y una vez que ya extendió sus alas, la linfa de las alas regresa al cuerpo, va al intestino y se puede ver, se puede apreciar, aquí tengo una mosca joven que está recién emergida, vean que cada vez se está pintando mejor, o sea, los pigmentos están dejándose ver, aquí no se notaba, aquí ya está más pintadita, aquí todavía está clara, pero al momento en que regresa la linfa al cuerpo de la mosca, se va a apreciar una especie de manchita, que aquí la traté de poner para que se viera, y una manchita oscura, que es la linfa que se oxidó. Esto es muy importante porque como nosotros sabemos que lo primero que hace la mosca es extender sus alas antes de copular, en determinado momento esta señal nos puede ayudar a recolectar hembras vírgenes siempre y cuando tengan esta mancha en el abdomen. Entonces, cuando las hembras tienen esta mancha, digamos que podemos tener una seguridad del 90-95% de que son vírgenes. Ahora, si queremos ser más estrictos, pues entonces este método de seleccionar hembras vírgenes lo reservamos, ¿ok? Es importante entonces que una vez que ya secaron sus alas, las moscas pueden copular. De hecho, desde que emergen son sexualmente maduras, a diferencia de otras especies de Drosophila, en las cuales la madurez la pueden alcanzar hasta en 7-8 días. ¿Sí? Melanogaster no. Como decíamos, es un grupo muy numerosa, o sea, tiene más de 1500 especies, el mismo el género Drosophila, y de aquí hay dos grandes subgrupos, uno que se denomina Drosophila y otro que es Zophóphora. Drosophila melanogaster pertenece al subgrupo Zophóphora, y entre estas dos tenemos aproximadamente el 90% de la diversidad de este género. Ok. Estas mosquitas en investigación se usan para lo que sea. O sea, prácticamente cualquier pregunta que se nos ha ocurrido a lo largo de los años se ha podido contestar con moscas. Se utilizan para, obviamente, genética, para estudios de evolución molecular, estudios de especiación, de evolución del desarrollo. En toxicología genética es una herramienta muy poderosa, en genética de poblaciones, etcétera. Y un ejemplo de cómo es que esta mosquita contribuye es, por ejemplo, el analizar los cambios en la distribución geográfica de algunas especies, en este caso de una mosquita denominada Drosophila suboscura, que es una especie originaria del Viejo Mundo,
pero ha colonizado el norte y el sur del continente americano. Fíjense, aquí es muy importante. Originalmente su nicho es una zona pantropical, un poquito hacia el norte, y ahora está invadiendo hacia el parte norte y hacia la parte sur. Y esto tiene que ver con cambios en la temperatura. O sea, precisamente una herramienta importante en el cambio climático ha sido el estudio de las distribuciones geográficas de insectos, como en este caso las especies de Drosophila. Es una mosca que ha viajado al espacio, obviamente, ha sido ganadora de 6 premios Nobel. Aquí les quiero platicar rápidamente uno para que veamos por qué es tan impactante este animalito. Eso es un premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1995, en el cual grupos de investigadores habían estudiado muy bien, con mucho detalle, el desarrollo de la mosca, lo que les acabo de platicar, pero por supuesto más a profundidad durante muchos años, y se habían encontrado una situación que era muy interesante. Hay un gen que se denomina en Drosophila, se llama AILES, y que provoca la reducción en el tamaño del ojo. Vean, de un ojo grande, tamaño silvestre, lo va haciendo cada vez más pequeño hasta que prácticamente no hay ojo. Este gen en Drosophila se llama AILES. El mismo gen se encuentra en ratón. Aquí está el gen ratón. El de arriba es un ratón regular y el de abajo es un ratón que carece de ojito y la implantación de la oreja es más baja. Bueno, este gen, que es el gen PAX en ratón, tiene la misma secuencia, o sea, comparte más del 97% de la secuencia del gen AILES en Drosophila. E interesantemente, en humanos, el gen es el gen de aniridia, y también comparte más del 97% de similitud entre los genes del ratón y los genes de la mosca. Y lo que provoca es que la formación del párpado se ve interrumpida. Entonces, era tal la similitud entre estos genes que lo que se preguntaron fue, o sea, ¿por qué somos diferentes? Si los genes que tienen 3 organismos claramente diferentes son iguales, son prácticamente iguales. Y entonces diseñaron un experimento en el cual tomaron el gen de ratón y a través de transgénesis lo introdujeron en células de Drosophila con un promotor que era sensible a temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que en un sistema se inyectan las secuencias de este gen a través de un transposón, y en aquellas células en las cuales se haya insertado este gen, como el gen responde a la temperatura, pues manda un pulso de temperatura superior y entonces este gen se expresa. Y lo que querían saber era si la mosca podría interpretar la secuencia del gen del ratón, dado que la secuencia de estos dos genes es prácticamente la misma. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Pues lo que encontraron es que el gen de ratón efectivamente indujo la formación de ojos en moscas, de ojos ectópicos. Vean, aquí, esta es una cabecita de mosca, estos son los ojos de la mosca, y estos son palpos, que es parte del rostro de la mosca, pero que se desarrollaron como ojos. Aquí tengo un ala y en la parte anterior tengo un ojo. Aquí tengo una pata que tiene aquí su ojito, una antena con su ojito, otra pata con ojito, y aquí hay una imagen donde se ve con mayor acercamiento ojos que están aquí en la región de las antenas. Vean ustedes, esta estructura es parte del ojo de la mosca regular y esta estructura es un ojo ectópico inducido. Este premio Nobel a mí me encanta mucho porque obviamente habla de la conservación de secuencias en los diferentes organismos, pero aparte porque revolucionó a la biología. La revolucionó porque una pregunta que siempre hemos tratado de entender es ¿qué cosa nos ha hecho diferentes? ¿Qué nos hace diferentes a un ratón, de un humano, de una rata, de una mosca, de un cobayo? Y generalmente pensábamos hasta el 95 que eran los genes que teníamos. Pero este premio Nobel lo que hace es mostrar que los genes se han conservado como tal, se mantienen. Los genes son paquetes de información. Cómo se regulan estos genes es lo que nos hace diferentes. Y esto cambió completamente el enfoque de los estudios de investigación. Bueno, características de la anatomía y la fisiología de la mosca. Esta mosca es famosa porque tiene cromosomas gigantes, pero aparte tiene 3 estirpes celulares. Generalmente hablamos de estirpe celular somática, que es la que forma el cuerpo de cualquier organismo, y germinal.
ya que en la germinal, que sería aquella que está relacionada con las células sexuales, ¿no? Bueno, pero fíjense que Drosophila tiene dos estirpes somáticas, una que corresponde a las larvas y una que corresponde a los imagos, o la mosca, a la mosca adulta, pues. Y en la larvaria es muy importante porque, bueno, una de las razones por las cuales Drosophila se ha utilizado durante años en el estudio de evolución es precisamente sus cromosomas sexuales, son cromosomas gigantes, y estos cromosomas gigantes se forman por el apareamiento del cromosoma materno y paterno durante el desarrollo embrionario para formar las células de la larva. Entonces, estas células de la larva se aparean, cromosoma materno y paterno, se replican, pero no se segregan, se quedan pegados y se vuelven a replicar y siguen pegados, y así hasta que tenemos 1024 copias del cromosoma materno y 1024 copias del cromosoma paterno por cromosoma. O sea, tenemos 2048 copias de la secuencia de genes de la mosca de cada cromosoma en sus glándulas salivales. Y esto obviamente tiene como consecuencia, bueno, la otra cosa es que estos cromosomas se juntan por su centrómero y entonces forman esta especie de estrella. Y aquí vean, por ejemplo, aquí esta estructura que dice 2R, es un cromosoma, es el brazo derecho del cromosoma 2, y aquí está despegado esta secuencia de esta secuencia, porque esta región presenta una inversión cromosómica que no permite que se aparee este cromosoma con este. Es el cromosoma 2 materno con respecto al 2 paterno, pero acuérdense que aquí están sinapsados, pero en este caso no se aparean porque no se reconoce. Y esto ha sido una herramienta para estudiar la adaptación de las especies a diferentes climas. Aparentemente la presencia de rearreglos es lo que ha permitido que las especies vayan ganando terreno en ciertas distribuciones geográficas. Bueno, comparado con estos cromosomas gigantes, estos pequeñitos que están aquí son los cromosomas de una célula del tejido imagal. La longitud de estos cromosomas y la longitud de estos cromosomas larvales es exactamente la misma, pero estos se ven gigantes porque son tantas copias que están pegadas que no se pueden plegar para que se vea del tamaño de un cromosoma somático imagal. Y entonces estos cromosomas gigantes pues son así como que una gran herramienta. Aquí se ve otra imagen y aquí se ven unos muy bonitos porque actualmente se pueden utilizar fluorocromos para identificar genes en particular que nos interesen. Bueno, y aquí en esta imagen de la derecha les presento, por un lado, lo que sería la parte larvaria, que tiene este tipo de organización, todas las larvas tienen este tipo de organización, y la parte imagal, que son bolsitas de células que lleva la larva, aquí lleva así como colgando, lleva las células con las que va a ser la cabeza, el ojo y la antena, las células con las que va a ser la pata derecha, la pata y media, la pata, tercer par de patas, derechos, pero también los izquierdos, lleva las células con las que va a ser sus alas y con las que va a ser los balancines, y también lleva sus células con las que va a ser su gónada. O sea, todas estas están guardadas aquí. Estas células se van multiplicando a lo largo de la vida de la larva, van haciéndose cada vez más por mitosis, pero hasta que entra metamorfosis van a diferenciarse. ¿De dónde sacan la energía? De todos los cuerpos grasos que juntó la larva durante su desarrollo. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Desde el desarrollo embrionario les decía que ya se toman todas las decisiones de lo que va a ser la cabeza de la mosca, el tórax, el abdomen. Ya se sabe qué regiones del embrión van a dar cada una de estas regiones. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, lo que decíamos, los conjuntos de células que están guardadas en la larva, multiplicándose, y que van a formar ciertas estructuras de la mosquita, ¿no? Todo esto es, por eso la mosca, en este caso, es 2 en 1. Tiene una organización a nivel larval, una organización a nivel imagal. Bueno, otra cosa importante que se me olvidaba comentarles aquí, y que también es sumamente importante para la parte de toxicología, es que en los cuerpos grasos, la mosca tiene la capacidad de transformar sustancias
sustancias exógenas, igual como lo hacen las ratas y como lo hacemos los humanos. Es decir, nosotros degradamos el material que ingerimos o que entra en nuestro cuerpo a través de microsomas, que son enzimas, son paquetes de enzimas que van a degradar el material de una forma compleja a formas más simples. El metabolismo similar del humano es la rata, y en el caso de la mosca, los cuerpos grasos contienen microsomas que realizan la misma función que los microsomas de mamíferos que se encuentran en la fracción S9 del hígado de rata. ¿Sí? Y que se ha demostrado también que ese hígado de rata es fisiológicamente muy similar en cuanto a la capacidad metabólica con el del humano. Entonces la mosca puede biotransformar sustancias de una manera similar a como lo podría hacer el humano, y en ese sentido no requiere ser complementado con ningún otro elemento para que lo pueda hacer, y por eso pues es bastante cómodo trabajar con él. ¿Dónde se encuentran las moscas en la naturaleza? Como ya les he dicho, en multitud de ecosistemas. En las zonas urbanas, pues lo vamos a encontrar más asociado a lo que nosotros comemos. Esto es muy importante porque actualmente la mosca del vinagre se ha convertido en un organismo centinela. ¿A qué me refiero con un organismo centinela? Es un organismo que monitorea el ambiente y que en determinado momento nos alerta acerca de posibles factores ambientales que podrían amenazarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si los alimentos que consumimos están contaminados con pesticidas? Esto lo podemos determinar estudiando la mosquita, por ejemplo, y se ha demostrado que efectivamente hay cultivos como tomate, como frutas, el tratamiento que se le da a los frutos en los supermercados para que tengan más vida almacén, ocupa sustancias que en varias ocasiones hacen que la mosca deje de ser fértil, y esto pues no es trivial, ¿no? También en las zonas más puras y ambientales, por ejemplo, podemos ver a las mosquitas que están adaptadas a diferentes regiones, como por aquí estamos hablando, por ejemplo, de moscas del desierto, que son moscas muy, muy interesantes, muy bonitas, y que obviamente viven de los detritus de los cactus. Cuando estos cactus se muere un fragmento, este material se va degradando y la mosquita feliz se alimenta de ello. ¿Sí? Como les digo, no es una plaga, pero sí utiliza la energía. Estas mosquitas del desierto, aquí lo podemos ver, tienen, por ejemplo, unas marquitas de colores que son muy importantes porque más adelante vamos a ver que son una herramienta fabulosa para estudiar daño reproductivo. Bueno, ¿qué pasa en el laboratorio? Pues en el laboratorio tratamos de tener a las moscas en las mejores condiciones. Se pueden mantener en frascos, se pueden mantener en frascos de diferente tamaño, frascos grandes, frascos más pequeños, en tubos también, tubos homeopáticos. Y es, como yo creo que todos los organismos, un lugar que debe ser agradable. No ruido, no perfumes, no aromatizantes, no desinfectantes y no luz solar directa. La luz solar directa es prácticamente letal para las moscas, se nos achicharra. Entonces deben de tener luz, pero no luz solar. Nunca les debe dar el rayo del sol porque las mosquitas se mueren. ¿Sí? En laboratorio el ciclo más común es 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Como les decía, 5 grados centígrados de temperatura y una humedad del 60% en la zona de los cultivos. Bueno, aunque muchas veces se le llama mosca de la fruta, es incorrecto llamarle mosca de la fruta. La mosca de la fruta es Anastrefa ludens o también Ceratitis capitata, que son moscas más grandes y que son plaga de frutas. Esta, como les digo, esta no es una plaga porque esta consume frutos que nosotros ya no queremos consumir. Ella sí. Y más bien es una mosquita adaptada a altos grados de fermentación, soporta muy bien el alcohol, y sería correcto hablar de la mosca del vinagre. Esta sí es Drosophila melanogaster y su nombre implica rocío, amante del rocío de vientre negro. Una definición algo poética. Fue descrita en 1830 por Meighen y, bueno, como les decía, actualmente el subgrupo, subgénero al que pertenece es Sophóphora.
Su género es Drosophila y la especie Melanogastos. ¿Cuál es el comportamiento de las moscas? Bueno, las moscas son sociables, ¿sí? Las moscas generalmente conviven en grupos. Es muy importante, llevan un cortejo que es sumamente sofisticado. Cada vez se sabe más del cortejo, es bellísimo. Es tan espectacular como el de las abejas. ¿Sí? Las moscas se orientan, se tocan. El macho detecta si la hembra está lista para copular o no. Baila alrededor de ella, vibra sus alas, cantan, ¿no? Ahí esto es un experimento muy bonito reciente, donde finalmente la hembra, la conclusión es, la hembra decide quién canta más bonito, ¿no? Y entonces los machos hacen lo mejor que pueden, vibran con las alas, se acercan, todo lo que quieran, pero si al momento de establecer la cópula a la hembra no le convenció, se va, ¿sí? Y esto es también interesante porque tiene que ver también con la respuesta del ambiente cuando agrede a los organismos, va a modificar la preferencia de cópula de la hembra. Como cualquier organismo, también son territoriales. Y aunque Drosophila no es tan peleonera, Musca doméstica es más peleonera, es una mosca muy territorial. Se pelean y la forma de hacerse daño es romperse las alas. Por eso les decía, las alas son cruciales para las moscas. Entonces, cuando las moscas se pelean, pues lo que hacen es tratar de romperse las alas y una vez que tiene las alas rotas ya no juega. Melanogaster es poco peleonera, es poco agresiva. Si acaso las hembras compiten por el área para depositar a sus huevos cuando hay escasez de espacio. Pero bueno, aquí también lo que estamos viendo son las mosquitas que están siendo utilizadas para probar drogas que simulan agresividad en humanos, esto es parte de un modelo, y drogas que ayudan a reducir esta agresividad. Entonces las mosquitas responden bastante bien. Decíamos que son sociables, son gregarias, y aquí es muy interesante. Si nosotros separamos hembras de machos y conservamos a las hembras por un lado y a los machos por otro lado, los machos mueren más pronto. O sea, la longevidad del macho se ve afectado si está separado de las hembras. La longevidad de las hembras no se ve afectada si está separada del macho. Se afecta su prolificidad, eso sí. Las mosquitas tienen geotropismo negativo, es decir, tienden a ir a la parte de arriba. Siempre que ustedes tengan un recipiente que tenga moscas, la mosca va hacia arriba. Y mis alumnos dicen, bueno, se va hacia arriba porque ahí está el tapón y se quieren salir. Pues no, porque si yo pongo esto de cabeza, la mosca de nuevo se va hacia arriba, aunque ahora estoy yendo hacia la base del tubo. O si acuesto este tubo, pues la mosca se va a ir hacia la parte de arriba del tubo. ¿Sí? No tiene nada que ver con si está el tapón o no está el tapón. Es una respuesta genética de la mosca, es geotropismo negativo, el adulto, geotropismo positivo, la larva. ¿Sí? También tienen fototaxis, si van a responder a la luz. Como les decía, son organismos diurnos. Y, bueno, algo importante aquí. ¿Qué tenemos de la genética de Drosophila? Pues es, como decía, es vasta la genética. Su genoma se ha mapeado completamente, se publica en el año 2000, hace ya 21 años prácticamente. Y parte de los 13.600 genes se ha identificado para qué sirven. Si una cosa es que estén mapeados, otra cosa es que se vea para qué sirven. Decíamos que compartimos los humanos y las moscas 60, arriba entre 60 y casi 70% de genes, y de esos genes, también alrededor del 70% son genes que están asociados con enfermedades de humanos. Entonces, por eso también la mosca se utiliza como un modelo para el estudio de enfermedades de humanos, como puede ser diabetes, hipertensión, cáncer, Parkinson, etc. Vamos a tener una gran colección de mutantes. Hay mutantes morfológicos, bioquímicos, mutantes deficientes en reparación de daño al DNA, metabólicos, y aparte vamos a tener cromosomas especiales. Aquí podemos ver, por ejemplo, diferentes alternativas de alas. Esta es una ala silvestre, aunque esta mosquita tiene una mutación que la hace oscura, es una mutante black, pero la forma del ala es un ala silvestre. Esta que está aquí es un ala truncada, vean el borde de las alas es diferente. Esta es un ala vestigial y esta no tiene alas. Entonces tenemos una gran variedad
de mutantes. Lo mismo podemos ver con los ojos. Esta es una mosca con ojo silvestre, el ojo rosa durazno, ojo en barra, rojo en este caso, y sin ojos. Podemos también tener, hay muchísimos más, hay colores de ojos verde limón, café oscuro, café claro, transparente, etcétera. Y también pues, tenemos mutantes que pueden, bueno, por ejemplo, este de ojo claro, muy bonito, ojo café, o mutaciones que hacen que la posición del ojo se desplace a diferentes zonas en la cabeza. Además, se han construido arreglos artificiales. Tenemos cromosomas balanceadores, que son cromosomas que tienen una gran cantidad de inversiones, de tal manera que dos cromosomas homólogos no se reconocen, se comportan como si fueran diferentes. Para poner un ejemplo, en mamíferos el cromosoma X y el cromosoma Y son una pareja de homólogos, pero no son iguales. Bueno, ahora imaginemos que tenemos el cromosoma 3 de la mosca y le vamos metiendo inversiones o rearreglos a través de radiación, de tal manera que la secuencia de genes sobre el cromosoma va cambiando gradualmente y llega un momento en el que se comportan como si fuesen un par homólogo tipo X y Y, es decir, sí es pareja homóloga, pero ya no se reconoce. Y esto es muy importante porque estos cromosomas balanceadores son muy útiles para mantener mutaciones que son letales en la homocigosis. También podemos tener cromosomas en anillo, bueno, los que les decía que tienen inversiones múltiples, cromosomas translocados, cromosomas compuestos. Por ejemplo, el cromosoma Y le podemos poner genes del cromosoma X para entonces poder seguir la herencia del cromosoma Y. Podemos tener un cromosoma X y un cromosoma Y pegados como si fueran una unidad, o el brazo largo del cromosoma Y pegado al cromosoma X, seguido por el brazo corto del cromosoma Y, etc. Hay una gran cantidad de arreglos y obviamente una cantidad enorme de cepas transgénicas que van incluyendo genes principalmente humanos para poder hacer el estudio de enfermedades asociadas a los humanos. ¿Cómo lo reproducimos? Bueno, obviamente la madurez sexual está lista, como decíamos, al emerger la mosca ya tiene madurez sexual. Es importante para hacer el análisis de cruzas controladas poder tener hembras vírgenes. Las hembras vírgenes siempre van a ser indispensables, entonces tenemos que aprender a colectar hembras vírgenes. ¿Qué hacemos para esto? Normalmente en un cultivo maduro, cuando se desea obtener hembras vírgenes y estamos cerca del día 9, día 10, que ya empiezan a emerger las moscas formadas, vamos a retirar a todas las moscas que se encuentran ahí y esto lo hacemos tempranito, a las 7 de la mañana, de tal manera que a las 10 de la mañana hacemos un primer recuperamiento de las moscas que hayan emergido, separamos a las hembras de los machos y más o menos, porque les decía que las moscas tienen que extender las alas, todas las moscas que vamos a pescar van a ser moscas vírgenes. Hay otras estrategias, como puede ser utilizar la marca de meconio en el abdomen de la mosca, hembra que tiene meconio, hembra que probablemente es virgen, y hay otra forma también más precisa que sería sexarlas cuando son pupas, antes de que eclosionen. Bueno, los machos son bastante activos. Se ha visto que un macho puede fecundar a 9 hembras en un solo día, ¿sí? Esto es importante. Las hembras son promiscuas en el sentido de que una hembra acepta a varios machos hasta que se llena la espermateca. La espermateca es una bolsita que tienen los insectos y que tiene la mosca, donde se guardan los espermatozoides. Igual que ocurre con las abejas, la hembra llena esta estructura y una vez que se llena cierto volumen ya no es receptiva a los machos. Si está en condiciones óptimas y utiliza el semen que ha almacenado y baja el volumen de la espermateca, la hembra puede volver a ser receptiva hacia los machos. ¿Sí? Si no, no. Entonces, ¿cuántos machos va a aceptar la hembra? Depende de la capacidad de los machos en cuanto a volumen espermático que contribuyan a llenar la espermateca. Siempre se va a obtener mejor resultado si dejamos que compitan hembras y machos. O sea, si nosotros sembramos cultivos individuales, una hembra y un macho, tenemos la certeza de poder seguir esa progenie, una familia, pero obtendríamos mejor resultado si pusiéramos al menos unos cuantos machos y unas cuantas hembras, porque entonces, por competir, vamos a tener una mejor reproducción
y una mayor cantidad de progenie. Las moscas son fértiles aproximadamente entre el 95 y el 99%, dependiendo del marcador, dependiendo de la variedad. Una hembra es muy prolífica. Una hembra solita puede poner 500 descendientes en su vida fértil. El máximo de prolificidad que puede poner una hembra está entre el tercero y el sexto día. Antes de eso es menor, después de eso empieza a decaer. Es una distribución de tipo normal. Y las moscas, pues en promedio diríamos que viven entre 5 y 7 semanas, aunque tenemos un mutante que se llama Matusalén, que puede vivir 6, 7 meses. Una sola mosquita, puede vivir todo eso. Bueno, como decíamos, hay mayor prolificidad si es que hay competencia. Y aquí otra estrategia, fíjese que es muy importante en cuanto a la reproducción. Esta es otra Drosophila, es Drosophila bifurca, y es una mosquita que tiene espermatozoides, que cada espermatozoide tiene una longitud de, ay, ya se me pasó, tiene una longitud de 1 metro, poco más de 1 metro, el flagelo del espermatozoide, de tal manera que forman esta especie de tapones, ¿sí? Aquí podemos ver el huevo de la mosca, y aquí vean el tamaño del tapón, es enorme. Bueno, este macho fecunda a la hembra y coloca un tapón de, pues prácticamente de flagelos, de tal manera que ningún otro macho pueda fecundar a esa hembra. Entonces estas moscas se pintan solas para poder garantizar su reproducción. Bueno, algunas técnicas de manipulación y sujeción de las mosquitas. Tenemos dos grandes versiones. Una es el trabajar con eterizadores. Este es utilizando éter etílico. El éter etílico para dormir en las moscas tiene que ser anhidro. Éter etílico anhidro. Nunca, nunca, nunca otro tipo de éter. Éter de petróleo es tóxico para humanos. Sí, fíjense bien, éter etílico. Y si es anhidro, es mejor. Es un poquito más caro que el éter etílico, pero prolonga la permanencia del éter en el eterizador, que es esto. Este es un dispositivo, esto se destapa, se colocan unas gotas de éter, se tapa la cámara, se espera que se condense el éter, y entonces colocamos el tubo que contiene las moscas y golpeamos ligeramente de tal manera que las moscas caigan a la cámara y podemos trabajar con ellas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos un sistema que es a base de CO2. Este sistema es recomendable si queremos hacer una revisión detallada durante mucho tiempo de una mosca. Comparado con el método de éter, este me da 2, 3 minutos para observar. Este me puede dar media hora, 1 hora para observar a las moscas. El sistema funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos una pistola, que es esta pistola, que va a inyectar CO2. Tiene un pedal. Con este pedal podemos ir haciendo que vaya saliendo CO2. Y tiene una platina que tiene una membrana por la cual sale también CO2. De tal manera que una vez que nosotros colocamos a las moscas aquí, se mantienen dormidas por la acción del CO2 que estamos mandando a través del pedal. ¿Sí? Siempre es recomendable invertir el frasco al momento en que nosotros inyectamos el CO2 para que las moscas al dormir caigan sobre el tapón, no sobre el medio húmedo. Así ya las sacamos y trabajamos con ellas. ¿Por qué las dos versiones? Bueno, si vamos a hacer un análisis muy detallado de pocas moscas, este método es fabuloso, CO2. Pero si vamos a manejar grandes cantidades de moscas, entonces lo mejor es el éter. ¿Por qué? Porque esta platina porosa, no permite deslizar rápidamente a las moscas, entonces las podemos maltratar. ¿Sí? Y entonces con el método de éter trabajamos con platinas de vidrio, con las cuales es mucho más fácil moverlas. Si vamos a mover una gran cantidad, utilizamos un pincel grueso, más o menos número 4, número 5, punta redondeada, pelo de Marta, y si utilizamos pocas mosquitas, vamos a utilizar un pincel delgado, 0, doble 0, pelo de Marta, punta redondeada. Vale la pena invertir en un pincel de estos, son caritos, pero son fabulosos para trabajar con las moscas y no se echan a perder las puntas, con lo cual no se nos atoran las moscas, lo cual es muy molesto. Para poderlas mantener necesitamos diferentes tipos de medios. Aquí hay una receta para hacer el medio estándar, un medio de harina de maíz. Aquí es muy importante tener claro para qué se quiere trabajar con moscas. Por ejemplo, si se trabaja en el área de toxicología genética o en el área de mutagénesis,
con Drosophila melanogaster, este es el medio que tiene que utilizar. Y aquí es para las diferentes cantidades. ¿Por qué? Porque se ha acordado que si todos los que hacemos mutagénesis trabajamos con este medio, al menos quitamos una posible fuente de variación en los resultados, porque obviamente dependiendo del alimento va a ser la respuesta de las moscas. Entonces, todos los de mutagénesis, todos los de toxicología genética, medio estándar de harina de maíz sobre esta receta. Depende de la especie. Si trabajamos con moscas del grupo repleta, como Drosophila jaldei, la que era un poquito más robusta, esas moscas requieren otro medio. Un medio, por ejemplo, de banana opuntia, que es un medio diferente, y hay algunas a las cuales, aparte del medio de banana opuntia, hay que agregarles hongos, cactus, chile. A la mosca les gusta el chile, las mantiene bastante saludables, por ejemplo. Y también, si queremos exponer las moscas a tratamientos para probar alguna droga, existe este medio instantáneo, es elaborado por la empresa Carolina en Estados Unidos. Este es el medio, aquí tiene el nombre, es S4 me parece. Es una especie de hojuelas que se hidratan con el líquido y se convierten en una papilla. Un método muy práctico porque nos permite hidratarlo ya sea con agua o con la sustancia que nos interesa probar. ¿Sí? Y es un medio diseñado específicamente para cumplir las necesidades nutricionales de la mosca. Siempre hay que trabajar con bata y para la limpieza del material se recomiendan lentes y guantes. ¿Por qué? Porque obviamente las moscas, el cultivo de las moscas también se asocia con cultivos de hongos y necesariamente va a haber hongos. Pero también puede haber otras cosas por las cuales vale la pena usar la bata. Entonces es importante evitar infecciones en los ojos, por lo tanto siempre se recomienda a las personas que entran en contacto con Drosophila que sobre todo para la limpieza del material hay que ponerse una protección, hay que usar lentes y obviamente los guantes y la bata. ¿Cómo reconocemos el sexo de la mosca? Bueno, decíamos el dimorfismo sexual es positivo hacia la hembra. En el caso de la hembra, la placa genital y anal son terminales. Vean, aquí está la puntita de la hembra, el abdomen termina en punta, ¿sí? Va a tener el ovipositor, el cual se va a alargar cuando la hembra deposita el huevo. El macho tiene un abdomen redondeado, melanotizado, se ve más pintado en el caso de Melanogaster y de Simulans, pero no en el caso de todas las moscas. Lo que sí es una regla es que la placa genital es quitinosa, o sea, tiene un escudo que protege a la diagos, al órgano sexual, y el pene es un pene que se retrae y queda protegido por esta concha. Aparte, en el caso de Melanogaster, la mosca va a presentar un par de peines sexuales, que es una estructura de sedas. En otra imagen la veremos bien, que está en el primer par de patas del macho, esta no la tiene la hembra. Y si ponemos un poquito de atención en esta pupa, ustedes podrían ver aquí una sombra, aquí y aquí, son los peines sexuales, esta es una pupa macho, así también puedo separar a mis hembras, puedo saber si la pupa es macho o la pupa es hembra, y entonces la separo antes de que emerjan, y este es un método 100% seguro. Por otro lado, hay algunas especies que pueden tener testículos pigmentados. Esto que está aquí son los testículos, parecen manzanitas, son los testículos. Este Drosophila borborema es fabuloso, testículo, y esto nos ha permitido utilizar esta estrategia para estudiar sustancias que provocan daño reproductivo. Y entonces podemos ver, como ustedes ven aquí, tenemos una imagen donde tenemos a este macho que tiene sus dos regiones coloreadas, y este macho que está en la parte de abajo, aquí está, que solamente tiene una gónada, la gónada derecha, la gónada izquierda está ausente. Y entonces podemos saber el potencial que tiene una sustancia de dañar la formación de estructuras genitales sin disectar a la mosca. Lo podemos ver directamente. Bueno, ¿cómo marcamos a las moscas? Obviamente nosotros no marcamos a las moscas, nosotros marcamos a los recipientes donde se encuentran las moscas, por ejemplo, pintando directamente sobre el tubo, si es un tubo de vidrio, con plumones indelebles, aunque siempre es recomendable, aunque esto se puede hacer perfectamente y lo hacemos, para mí es mejor escribir en etiquetas de papel, escribir con lápiz,
y fijarlo con ligas. Los drosofilistas trabajamos con ligas todas las cosas. ¿Por qué? Porque en determinado momento, si estos tubos se llegan a mojar, hay algunos plumones que se quitan, ¿sí? Se quita como una película y entonces se da el letrero de lo que está puesto aquí. ¿Qué información es importante? Depende de lo que estemos haciendo. Si solamente es mantener a la cepa, pues probablemente decir qué especie es, o si es un mutante, o si estamos analizando alguna cruza, si dimos un tratamiento, cómo fue la exposición, si fue a larvas o fue a adultos, las concentraciones y las unidades en las cuales se encuentra la concentración, el tipo de medio de cultivo y la fecha en la cual se está realizando el trabajo. Para poder dar tratamientos, bueno, necesitamos igual definir qué tipo de tratamiento queremos y a quién se lo queremos dar. Por la longitud de su ciclo de vida, podemos dar tratamientos agudos que implicarían, por ejemplo, aquí estoy proponiendo sincronizar cultivos para que todos tengan aproximadamente la misma edad al momento de iniciar. Y cuando tenga 72 horas lo voy a someter a un tratamiento. En el caso de larvas es por alimentación contacto. Este es un tratamiento corto, unas cuantas horas, pero puede ser más largo, 48 horas, o puede ser semicrónico. O pueden ser combinaciones de dos. Y tiene un ciclo suficientemente largo como para poder dar un tratamiento inicial y después un segundo tratamiento. También podemos hacer lo mismo con los adultos. Podemos hacer alimentación aguda por unas cuantas horas o alimentación semicrónica entre 24 y 48 horas al adulto en discos de papel filtro embebidos en la solución e hidratados con sacarosa, o también podemos proceder a inyectar a las moscas. Más o menos son 4 microlitros la cantidad que se inyecta a la mosca en esta posición, de abajo hacia arriba. Y la idea de este método es un método diseñado para que el compuesto llegue más rápidamente a gónadas, librando todo el proceso de metabolismo que habría si es que la mosca lo ingiere por vía oral. Aquí se pueden ver muy bien los peines sexuales. Este es un macho. Aquí están las dos patitas con sus peines sexuales y, como les decía, la placa genital que está en posición ventral. ¿Qué disolventes utilizamos? Bueno, agua destilada, alcohol etílico entre el 2% y el 5%, más no se recomienda porque el alcohol etílico a mayor concentración puede provocar mutaciones. Dimetilsulfóxido también al 2%, máximo el 5%, no más. Combinaciones de disolventes como puede ser dimetilsulfóxido con twin o con etanol e inclusive con temperatura. Hay unas combinaciones muy potentes que disuelven hasta las piedras. Problema es que una vez que uno ocupa estos métodos ya no sabe qué está probando. Entonces, lo ideal es tratar de irse a lo más sencillo, que sería utilizar agua destilada como disolvente, si es el caso, o alcohol o dimetilsulfóxido. Ya está ahí. Bueno, hablaba yo de la sincronización de cultivos. Para sincronizar cultivos, obviamente necesito, dado que voy a observar un efecto particular, necesito homogeneizar la edad de las moscas con las que voy a trabajar. Para esto, tomo un cultivo maduro. Las moscas de este cultivo se transfieren a recipientes que contienen medio fresco, que puede estar estimulado con levadura, jugo de uva, vinagre, etcétera, en pequeñas cantidades. Lo dejo por un periodo de 8 horas o menos, dependiendo del protocolo, y retiro a los papás. Guardo los cultivos y cuando las larvas tengan la edad que a mí me interesa, voy a trabajar con ellas. Obviamente aquí trabajamos con grandes cantidades de larvas, todas las que pusieron en los diferentes frascos, y para hacerlo entonces necesito sacarlas sin lastimarlas. Para esto entonces voy a utilizar un método que fue publicado por Natijer en 1970, que implica utilizar una solución de sacarosa al 20%. Las larvas son menos densas que la sacarosa al 20% y entonces tienden a flotar. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner en un embudo de decantación. Esto que ven aquí como puntitos son las larvas. Están aquí, empiezan a moverse, a subir. Enjuagamos esto varias veces con más sacarosa para quitar los restos en medio de cultivo y después con agua. Cuando utilizamos agua, rompemos el gradiente y las larvas tienden a bajar. Las vamos a recolectar en una malla. Aquí está la malla. Pueden ver, la persona tiene guantes. Aquí hay una malla y aquí están las larvas. Y después, en los tubos que ya se prepararon con el medio, hidratado con el compuesto o compuestos que queremos probar, se van a colocar grupos de 50 a 100 larvas
utilizando una espátula para ponerlos en cada uno de los tubos de tal manera que las moscas entren en contacto con el compuesto. ¿Cómo sacrificamos a las mosquitas? Pues tratamos de que sea de la manera menos agresiva. Esto implicaría una sobresterilización, por ejemplo, de exceso de anestesia o con frío. ¿Sí? Con frío hacemos que las moscas duerman, ¿sí? Y después podemos utilizar un frío más intenso y las moscas después de bajar la temperatura dejan de responder. Los restos de las moscas siempre se van a depositar en una morgue. La morgue es un frasco que contiene glicerina y alcohol etílico al 70% en relación 1:1. Aquí pueden ver los cadáveres de las mosquitas. Esto se va llenando y no representa ningún peligro de toxicidad para el ambiente. ¿Cómo transportamos a las mosquitas? Siempre en un recipiente con ventilación, nunca en la mano, siempre en un recipiente, protegidas del sol. El sol, como les digo, no les debe de dar. Y aquí es importante, si las moscas son colectadas o vienen de otros laboratorios, hay que aplicar una cuarentena. ¿Cuáles son las principales amenazas? Voy a mencionar dos. Una son los ácaros y otras son las avispas como Tricopria. Aquí la podemos ver, esta es Tricopria. Esta es una pupa. Una vez que la avispa identifica la pupa, inyecta, o sea, aquí está preparada para inyectar su ovipositor, que es larguísimo. Por ejemplo, para esta avispa, su ovipositor más o menos llegará como hasta acá. Es largo, largo, largo. Es como una espiral y se va desenrollando y con eso inyecta a la pupa. Ahí pone su huevo. Es muy importante porque si tenemos un cultivo robusto, sano, la larva, fíjense, aquí se ve esta sombrita oscura. Esa sombrita oscura es un huevo de avispa que fue detectado por las células de defensa de la larva, detectan este cuerpo extraño, acuden al sitio donde se encuentra el cuerpo y lo envuelven en quitina. Y entonces se queda aquí como una basurita. Esto no afecta a la mosca continúa su desarrollo y eclosiona. A veces inclusive vemos que la mosca tiene una marquita oscura en su cuerpo. Bueno, es un huevo que dejó una avispa, pero la mosca estaba en buenas condiciones y su sistema inmune le llevó a controlar la presencia del embrión de la avispa. Si tenemos un cultivo enfermo o debilitado, la respuesta inmune de la mosca va a ser deficiente y entonces el embrión de la avispa va a poder desarrollarse y se va a comer a la pupa, se va a alimentar de la pupa en formación. Y por eso es muy importante tener cultivos bien cuidaditos. Otra amenaza terrible son los ácaros, estos que pueden infestar desde uno solo que puede colocarse aquí en lo que sería entre la cabeza y el tórax o en la región del abdomen. Hay ácaros que inyectan su probosis y se alimentan de la linfa de la mosca, pero también podemos tener otros que son foréticos que se van a presentar en grandes masas y van a viajar con la mosquita. Llega un momento en que ésta las cubre y la mosca ya no puede moverse. Son terribles, aquí están los ácaros. Y obviamente cada vez que nos cae una infección por ácaros sufrimos, hay que limpiarlos lo más rápido posible. Para eso hay que utilizar pinceles que después se esterilicen. Hay que revisar minuciosamente grupos pequeños de moscas, buscar por abajo de las alas, ponerlas en frascos en cuarentena y a los 3 días hacer otro trasvase, revisando mosca por mosca para ver que no haya ácaros. Y así vamos haciendo trasvases para tratar de que la frecuencia de ácaros baje y esto no lleve al término del cultivo. Y obviamente por esa razón, aunque a nosotros no nos van a hacer nada estos ácaros, es muy molesto tener un ácaro en la ropa. Por eso siempre hay que usar una bata. La bata se ocupa siempre en presencia de mosca y no se llevan las batas a la casa, ¿no? Por supuesto. Y bueno, eso es lo que les quería comentar. Si tienen alguna pregunta y tenemos tiempo, con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. Muy interesante, súper interesante la presentación. Para los que no conocíamos tanto el trabajo tan dedicado con las moscas, la verdad, una sorpresa. Sí, tenemos algunas preguntas.
Eh, por ejemplo, preguntan si existen lugares comerciales que vendan moscas del vinagre con mutaciones específicas, o sea, transgénicas, para el estudio, por ejemplo, del Alzheimer. Sí, bueno, hay bancos, me olvidé de mencionar los bancos, tenemos bancos como el Drosophila Stock Center de Indiana, que es de Bloomington, que es probablemente el banco más importante de América, y tenemos el banco de Kioto, en Japón. Hay otros bancos allá en Suiza y en Austria, que son los que concentran la mayor cantidad de moscas. Sí hay una cuota, porque obviamente los bancos hay que mantenerlos, no alcanzan los recursos, y menos hoy día. Entonces sí hay una cuota que se maneja por cultivo, y para eso pues hay que recurrir a estos bancos. Actualmente tenemos un problema muy serio, y es que las compañías que enviaban a las moscas por paquetería ya no lo quieren hacer. Entre estas restricciones de manejo de animales, las compañías como DHL, Estafeta y todas estas ya tienen un acuerdo en el cual no pueden transportar organismos vivos. Y eso es un problema. Ahora sí es un verdadero problema, porque antes yo pedía a Indiana, pedía a San Diego. En California hay otro banco muy importante también, que es un banco de especies diferentes a Melanogaster. Y entonces uno pedía sus mosquitas, te llegaban por correo, apachurraditas y todo, pues llegaban perfectas, ¿no? Y ya las apapachabas y estaban muy bien. Ahora ya no las quieren andar. Y entonces eso es un problema muy serio, que, pues bueno, prácticamente lo que nos está planteando es: si ahora quiero moscas de Indiana, pues voy a tener que ir a Indiana y ver cómo me las traigo, porque ya no es tan fácil el enviarlas. Yo he enviado a diferentes países en América Latina, pero ahora las regulaciones han cambiado. Entonces, bueno, ahorita con la pandemia están suspendidas todas, pero pero bueno, sí es un problema. Es más fácil cuando vienen colegas de Venezuela, de Perú y demás, mandarla con ellos, ¿no? Y confiar en que la regulación sanitaria no nos ponga problemas para poderlas introducir, aunque llevan sus cartas, sus permisos, ¿no? Pero pues aquí la legislación de cada país es importante, y de modo. Sí. Sí, es un problema el transporte actual de seres vivos, la verdad que ha cambiado muchísimo. Sí. Si bien usted nos comentaba que rotulan los tubos y tienen la identificación, aquí preguntan si cómo se seleccionan los machos y hembras que luego se van a dedicar exclusivamente a la reproducción, y si deben cumplir algunas características, y obviamente si llevan al registro del pedigrí o la filogenética. Sí, bueno, sí, efectivamente. Lo que es la parte del banco, digamos, el banco lo que hace es mantener las cepas. Yo tengo mi cultivo de mosquitas, de cualquier tipo, tengo varias, ¿no? Por ejemplo, estas mosquitas siempre me acompañan. Estas mosquitas, si son para el banco, no se pueden usar para investigación. Si yo necesito hacer investigación con estas cepas, lo que hago es tomar, por ejemplo, una parte de estas mosquitas, voy a hacer cultivos adicionales, ¿sí? Trabajo con ellas y demás, estas son réplicas, trabajo con ellas, y una vez que yo saqué una mosca de mi cepario, no puede regresar. O sea, ya sale y se va. Y los pies de cría, digamos, que son mis poblaciones, esos se mantienen siempre intocables. Siempre es importante tener al menos 2 fechas de moscas, es decir, tener un cultivo maduro y un cultivo nuevo. La manera de mantener a las moscas es trasvasar el cultivo maduro a medio nuevo, y las mosquitas del medio nuevo, desde que ya dejaron progenie, eliminarlas. ¿Por qué? Porque van a ser las moscas más viejas, ¿no? Entonces siempre es importante tener al menos 2 fechas en cada cultivo. Por ejemplo, para sembrar una cepa, si todas estas son de la misma línea, lo que voy a hacer es que voy a dormir a las moscas que hay aquí, las saco, las revisamos que cumplan con el marcador que estamos utilizando, y sembramos al azar moscas para hacer la siguiente generación. ¿Por qué hacemos esto? Para romper la endogamia. Si sembráramos tubo por tubo, llegará un momento en que las moscas de cada tubo son primas o hermanos o cercanos. Y esto obviamente, como a cualquier organismo, pues va a incrementar la tasa de endogamia. Entonces lo que hacemos generalmente es sacar cultivos del mismo, 3, 4, 6 tubos, revolverlos, revisarlos, seleccionar las moscas que se ven bien, se ven sanas, ver que no tienen ácaros ni nada, y entonces con eso resembramos la siguiente generación.
Sí, y las moscas sobrantes se desechan a la morgue. Ujú. Pero sí, aquí es importantísimo, mosca del cepario que sale a investigación no regresa. Se mantienen en grupos diferentes, en sitios diferentes también. Ujú. Muy bien. Creo que es la última pregunta. Acerca de la cantidad de huevos que puede producir una mosca. Se pueden, si estando en el mismo lugar, se pueden aparear una vez que eclosionan, maduran. Si se pueden aparear entre ellos, entonces se producen estos genes recesivos o endogamias Sí, que es más fácil comentábamos. que Sí. aparezcan genes recesivos en individuos que están emparentados, por supuesto, por eso la endogamia se rompen. Bueno, y déjame comentarte que hay muchas cosas que uno no se imagina que hacen las moscas, porque, por ejemplo, hablamos de hembras vírgenes, cuando en un cultivo van eclosionando las hembras vírgenes, hay hembras que no son vírgenes. Y, y entonces uno pensaría que las hembras vírgenes van a copular con los machos. Pues no, las hembras que ya son maduras inactivan, digamos, a las hembras vírgenes para que no pueda copular hasta que ellas se hacen receptivas al macho. Y eso es interesantísimo, porque uno no pensaría que pasa eso, ¿no? Dices, hay una virgen que va. No, 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 no. O sea, las hembras maduras no permiten, hay alguna feromona que emiten, de tal manera que el macho, aunque tenga la hembra virgen enfrente, no acude a ella. A diferencia de cuando no hay hembras maduras, los machos se vuelven locos con las hembras vírgenes. Pero cuando están cultivos mezclados y hay nuevas y hay maduras, las maduras no permiten copular hasta que ellas bajan el nivel de espermateca y entonces se hacen receptivos al macho y entonces ahora sí todas compiten. Y este comportamiento es fabuloso. Sí, la verdad que sí, súper interesante. Es maravilloso eso. Porque son cosas que no, digo yo misma que trabajo con moscas toda la vida, pues no nos habíamos imaginado hasta que las ves, ¿no? La ves y parece que eso es cierto y lo corroboras y efectivamente es cierto, ¿no? Y bueno, hay mucho que aprender Maravilloso, de estas cositas. Así es. maravilloso. Todo el mundo les manda muchos saludos a la doctora Patricia. Hay una ex alumna que se acuerda muy bien de usted, de las clases de la UNAM. Ujú. Aquí está. Xochitl Ayala, puede ser. Ay, sí, Fue esa claro. alumna hace muchos años Sí, sí, sí. en la clase de genética. Sí, claro que sí. Qué Le gusto. manda muchos saludos, sí. Muchas gracias. Qué gusto, Sochi. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Aprendimos un montón. Muy buenos mensajes de felicitaciones. Todos nos dejó interesados en aprender un poquito más. Aprendimos todos de algo nuevo que creo que muchos no sabíamos. Entonces, muchísimas gracias por hacerlo tan didáctico, tan fácil de comprender y pues de darnos ese interés por seguir aprendiendo de la especie. Muchísimas gracias por Gracias apoyarnos. a ustedes por la invitación. Y aquí están puertas abiertas para cuando alguien se quiera entrenar, con mucho gusto. Muchas Vale. Gracias, gracias. muchísimas gracias. Entonces, yo digo que hay alguna otra pregunta, Micaela, No, ¿no? no, Ok. muchas felicitaciones. Entonces, sí, sí, las felicitaciones no dejan de pasar ahí, se las vamos a enseñar. Pero muchísimas gracias. Entonces, yo creo que con esto terminamos. Terminamos las capacitaciones de estos módulos de certificación. Entonces, no quiero que se pase el momento sin agradecerle a todos por estar con nosotros cada día, puntualmente, permanecer durante las charlas y pues visitar también la página de la federación y volver a revisar las presentaciones. Gracias, Micaela, de verdad que sin ti esto no hubiera sido posible. Todo esto es trabajo Placer. tuyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por conseguirnos excelentes ponentes, hacerlo didáctico en el orden que era. Y pues creo que para todos ha servido un montón. Al doctor Escamilla también, que pues hoy no nos pudo acompañar, pero él también se lleva parte de este honor. Muchísimas gracias al doctor también por habernos apoyado y pues habernos estado aquí también con nosotros y es el precursor de esta idea. Así es. Él Entonces, fue como la cabeza de todo esto. él fue Así la que cabeza, sí. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos seguir apoyándolos en la capacitación. En nuestro congreso, que va a estar en diciembre, vamos a enviar un correo con todas las fechas donde se van a hacer los exámenes en los diferentes países. Entonces, estén pendientes de qué fecha les toca a cada país.
Yo estuve fuera, pero esta semana me pongo al día con todos sus correos. He visto todos sus correos, pero no los he podido contestar. Pero esta semana me pongo al día. Y muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros, apoyarnos y pues estar ahí dándonos motivación para que sigamos dándoles capacitación. Gracias a todos. Micaela, ¿quieres decir algo más? Simplemente que no se pierdan, que nos vamos a volver a encontrar y nos vamos a ver si todo va bien presencialmente en cada uno de los países, a través de diferentes eventos que se van a realizar, donde también se va a dar el examen. Así que no se pierdan, pónganse a ver las clases, les vamos a compartir las carpetas con el material de bibliografía adjunta, por si quieren leer un poquito más de cada tema. Así que no se pierdan, adelante, a estudiar. Pues muchísimas gracias entonces. Entonces con esto cerramos y pues esperamos. Sí, el grupo de WhatsApp vamos a dejarlo abierto ahorita un ratito. Me están preguntando si sigue, pues sí lo vamos a abrir. Igual vamos a enviarles un correo con la información del congreso, con el enlace para que se puedan inscribir. Así que por favor reserven las fechas diciembre 1, 2 y 3 para estar con nosotros y acompañarnos en nuestro congreso, y con eso ya damos cierre a nuestras actividades de capacitación de este año. Entonces fue un honor para nosotros estar con ustedes y acompañarlos y ayudarlos a aprender un poquito más. Gracias por darnos la oportunidad. Y pues de todos los países de la que integran la FESANCAAL, pues agradecemos a todos y gracias por todo. Entonces que tengan feliz fin de semana, que la pasen muy bien. Y acuérdense que nuestros chats y nuestros correos siguen abiertos para comunicación con ustedes, lo que ustedes deseen, con mucho gusto estamos a la orden. Un abrazo, que tengan feliz día. Adiós. Hasta luego. Abrazos. Adiós, gracias doctora nuevamente. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. El Drive, me están preguntando el Drive, lo vamos a enviar por correo, y igual las fotos, por favor, si la pueden subir, se lo agradezco mucho. Y la carpeta con toda la información la vamos a enviar por correo, el enlace para que ustedes lo tengan. Así que no tengan pena, que ya tenemos sus contactos y ahí va a ir toda la información en el correo que tenemos de ustedes. Entonces, si todavía se pueden enviar las fotos, yo voy a trabajar hasta la otra semana la foto grupal. Así que ahí los esperamos en sus fotitas. Un abrazo, que tengan feliz tarde. Adiós. Adiós, gracias.